Es una sección más espaciada ahora, pero igualmente esperada, la sección de salud mental a cargo de nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, que hoy nos va a hablar de los estragos psicoemocionales de la depresión. Buen día, doctor. Buenos días. Yo feliz de verle, tenía mucho tiempo. Estoy viniendo una vez al mes. Un buen rato. Gracias a todos los amigos que me felicitan y me dicen que vuelvan semanal. Ay, sí. Doctor, me parece que la OPS, corrija, pero la OPS habla de que la gran epidemia del siglo XXI es la depresión y creo que un 25% de la población mundial en algún momento padecerá de esta enfermedad. Eso es una cifra considerable y es un desafío ya de salud pública del mayor nivel. Ese es el gran desafío de salud mental en todos los países del mundo, porque la depresión para el 2025 ya va a ser la primera causa de discapacidad, de baja productividad, de bajo desempeño en el mundo detrás de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, la depresión va en aumento, los trastornos afectivos, los trastornos emocionales, incluso han bajado de edades, a edades productivas adolescentes. Todavía sigue siendo la primera causa de suicidio en el mundo y todavía sigue afectando más a las mujeres, a los hombres en edades productivas. Todavía la depresión sigue siendo la primera causa de la ausencia de proyectos de vida de gente que se le dificulta gerenciar propósito y proyecto de vida, dada que la depresión compromete la condición mental. Y hay mucha gente en la calle deambulando que sufren de depresión, que tienen síntomas de depresión, que no están diagnosticados y sobre todo que no están medicados. Y eso es un gran problema. Por eso la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud está llamando a los gobiernos a hacer campañas masivas de psicoeducación a la población para empezar la asistencia en salud mental dentro de la atención primaria y que sea la atención primaria la primera puerta de entrada de la gente que reconozca los síntomas de depresión. Doctor, creo que no me salgo del tema, pero cuando usted hablaba del tema de que la depresión es la principal causa de suicidios, recuerdo un dato que vi recientemente sobre el efecto contagio que tienen los suicidios de personas famosas. Me gustaría que usted pueda detallar cómo es que eso se produce y el manejo adecuado, cómo se le da, porque uno como trabajador en los medios de comunicación dice, bueno, pero ¿cómo lo informo si tanta gente lo pueden ver y esto pueda producir un efecto contagio? Pero tampoco tú puedes dejar de informar. Es como que uno se siente atrapado con el objetivo de hacer bien y entre difundir la noticia, cómo se difunde, y es como muy retante. Sí, hace una década en los Estados Unidos se habló mucho en los congresos del suicidio por imitación, del suicidio que impactaba a muchas personas vulnerables que estaban cursando con una depresión y que cuando veían que una persona famosa de Hollywood, del cine, de los actores sociales importantes, cometían un suicidio, entonces en esas 2 semanas siguientes se disparaba un poquito las estadísticas del suicidio en Estados Unidos y de eso se habló. Fíjate que se legisló hace unas décadas, casi en todo el mundo, no presentar en los medios de comunicación la persona que se suicidó y el método. Eso se prohibió. Todavía en República Dominicana se comete el error de publicar una persona y de presentarlo ahorcado en una mata. Sí. Y a mí me preocupa mucho cuando yo veo algunos medios de comunicación que hacen eso. El charco de sangre en el que se dio el disparo. Y lo presentan así de forma drástica. Y no se dan cuenta de ese factor que es negativo. Lo que se pide desde el punto de vista de la salud mental al medio de comunicación es
que dé la información, que diga lo que pasó con la velocidad, pero que no muestre esa afección al público, porque puede estar afectando la condición mental de mucha gente que está en depresión, que tiene riesgo, que tiene ideación suicida y que puede entender que el suicidio es una probabilidad racional a su problema, dado que otra persona ya lo había cometido. Eso pasa cuando la gente se tira de un puente, que aparecen a la semana 3 o 4 en serie tirándose del puente. Eso pasa también cuando una persona se ahorca. De manera que ya en Latinoamérica está legislado que los medios no pueden publicar la condición en que está la persona que se quitó la vida. Doctor, aquí creo que no hay campañas y falta eso, pero uno observa campañas internacionales, sobre todo en las redes, que ya uno tiene acceso a lo que se está transmitiendo en diferentes países, y hay una cosa un factor en común de estas advertencias que hacen sobre el tema de la depresión, y es que el perfil no necesariamente uno lo detecta. Incluso hay señales que podrían engañar, señales engañosas de una persona que uno la conoce como muy alegre, que se ríe mucho y sin embargo sufre de depresión. Lo que confirma es que es difícil uno detectar que una persona en su entorno tenga depresión. Hay indicadores. Vamos a aprovechar el programa para darle algunas claves, algunos tips a las personas. ¿Cómo yo detecto en mi casa que mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, mi hijo está padeciendo de depresión? Cuando una persona tiene mayor de 2 semanas a 15 días con ánimo decaído, triste, desanimado, pérdida de la energía, sobre todo una persona que pierde el interés por hacer las cosas cotidianas, quiere estar siempre acostado, se aísla, no quiere hablar, irrumpe en llanto de forma fácil, sobre todo comienza a padecer de un insomnio terminal, es decir, que se despierta a 1 o 2 de la madrugada, ya no puede volver a dormir, y el que no duerme bien al otro día amanece agotado, cansado, irritable, malhumorado. Cuando usted tiene estos síntomas mayor de 10 días de forma recurrente, usted está cursando una depresión. Y si usted le suma que esta persona comienza a tener un discurso fatalista de minusvalía, como a decir, la vida no tiene sentido, no me importa que me muera, me importa lo que me pase, esto es una desgracia, es una persona muy desesperanzada, abatida, y sobre todo ya cuando entra en anedonia, que es la incapacidad para alegrarse. Es la persona que se aproxima el cumpleaños, no le interesa. Estamos celebrando la Navidad y le da igual. Es la persona que hay un acontecimiento importante, se graduó el nieto, se graduó alguien en la familia, hay una fiesta y la persona va y se duerme temprano y se aísla. Ese comportamiento, estamos hablando que es depresión. Sin embargo, en los adolescentes es diferente. El adolescente puede estar irritable, puede estar desafiante, puede aislarse, puede empezar a llorar, no quiere conversar y tiene una ruptura con el novio o la novia, entonces tú tienes que pensar que ese adolescente algo le está pasando, se levantó el lunes, el martes, no quiere ir a la escuela sin ningún motivo. Entonces, cuando tú notas que una persona tiene estos cambios de humor, de estado de ánimo, de forma persistente, tiene que ponerle atención, tiene que acompañarlo y no comience a decir las cosas que no se deben de decir a una persona que está en depresión. ¿Cómo le va a decir a una muchacha que está abatida en una depresión, sal para la calle, maquíllate, búscate un novio,
a algo. Es decir... Eso no, ¿cómo se le debe hablar entonces, doctor? No, porque tú sabes que eso lo que hace es que le produce más estrago a la persona. Es contraproducente. Porque el que está deprimido no es que quiere, no fue que eligió ese propósito. La voluntad está anulada. ¿Verdad? Es que no tiene deseo, no tiene ganas. Sus químicos del cerebro están bloqueados. Su serotonina, su dopamina, su epinefrina, su ánimo está comprometido. Entonces, cuando está así y una persona le dice eso, lo que hace es que lo hunde más, lo pone más irritable. Es diferente cuando tú lo acompañas, lo estimula a hablar, le dice que está del lado de él, que lo comprende, que debemos de visitar al médico, que yo voy, que yo hice la cita, que yo te acompaño. Fíjate que el acompañamiento es diferente. Doctor, 25% de la población de la República Dominicana padecerá de esa enfermedad, siendo conservadores. Esa realidad fáctica, científica, medible y proyectable, se corresponde en la actualidad con el marco jurídico de la respuesta estatal y el marco normativo, por ejemplo, de las relaciones laborales. Las personas que sufren de depresión pueden obtener en el sistema médico de salud los medicamentos, las consultas están cubiertas. Si yo voy a donde mi jefe y le digo que tengo depresión, ¿me va a aceptar eso como una excusa laboral o me van a cancelar porque no fui 2 o 3 días de seguido al trabajo? Mira qué pregunta más interesante, que debemos de socializarla, porque las dificultades que tiene la República Dominicana todavía al día de hoy en términos de salud mental son esas. Se esperaba que la primera puerta de entrada era la atención primaria, del acceso a la salud, junto con las campañas de prevención. Entonces, el ciudadano que está cursando con una depresión debe de entrar a la puerta de entrada de la atención del nivel de salud, atención primaria. Y el médico familiar, el psicólogo, el médico general puede hacer un diagnóstico con una escalita de Hamilton o de Bert sobre la depresión, valorar los síntomas y hacer un sistema de referencia al psiquiatra. Y evidentemente, dentro del hospital del segundo nivel o del primer nivel, donde va también a estar el trabajador de la salud mental, la prescripción de esa receta, ahí mismo el sistema de salud debe de prever el antidepresivo o el ansiolítico o el inductor del sueño y de regalárselo a esa persona o su seguro dentro de del régimen contributivo debe de facilitarle su medicamento. Lo otro es que tenemos que romper la estigma de que la depresión es una condición estigmatizante, es un problema de debilidad, de vagamundería, de manipulación, que mucha gente cree, o que los hombres no se deprimen, que los hombres no lloran. Y hay personas que en su trabajo tienen temor de llevar un certificado médico de depresión, porque también te debo decir algo. Hay muchas empresas que no entienden los problemas de salud mental. Que usted llega con un diagnóstico de depresión y hasta lo cancela. Y lo ven ya como una persona vulnerable, como una persona que no puede ocupar un puesto porque usted en algún momento tuvo depresión. Y esta muchacha que hace depresión postparto y es gerente de la compañía, fue que ella quiso hacer una depresión postparto. Entonces yo pienso que estos programas, y yo siempre he felicitado a CDN por los 12, 15 años que ya yo tengo viniendo acá a esta sección de salud mental, es la divulgación en la psicoeducación y los recursos humanos en todas las empresas para que entiendan eso, del acompañamiento en la empresa a la persona que está cursando con depresión. Eso es importante. A nuestros seguidores que los números de teléfonos para llamar aquí y poder canalizar sus inquietudes con el doctor José Miguel Gómez están ahí en pantalla, así que pueden llamarnos y vamos a recibir algunas preguntas de los televidentes al doctor José Miguel Gómez. Mientras tanto, doctor, pero
y el reto de las empresas, porque usted mismo ha dicho que una persona con depresión, nos ha explicado aquí que es una inhabilitación de alguna manera para ser lo suficientemente productivo. ¿Cómo entonces, desde el punto de vista de la empresa, manejar estas situaciones cuando hay retos que cumplir en el día a día, dependiendo del tipo de trabajo que se haga? No deja de ser retante también para ellos. Mira, es que hace mucho que las empresas debieron de poner en funcionamiento los protocolos de salud mental dentro de las empresas. Temas como el estrés laboral, el síndrome de burnout dentro de la empresa, el trabajador quemado, el problema de la violencia, el problema de la depresión, el problema de la baja productividad y el desempeño. Todos esos temas deben de hablarse en la empresa, dentro de los programas de salud mental que manejan recursos humanos, y deben de hacer estrategias. Por ejemplo, hay empresas que cada 2 horas dan unos 15, 20 minutos para que la persona pueda. Así como hay áreas donde la señora que está amamantando puede amamantar a su hijo dentro de la empresa para la lactancia materna. Bueno, así mismo hay áreas de salud mental para que la gente se tome un té, se tome un café, la persona hable. Cómo la empresa estimula tener programas de caminatas, gimnasios dentro de la empresa, masajes. Esos son programas que ya están instalados a nivel mundial dentro de la empresa para fortalecer todo lo que tiene que ver la higiene mental y la salud mental dentro del mundo laboral. Doctor, la persona que tiene depresión siempre va a necesitar medicamentos, siempre va a tener que ser medicado, o hay algunos tratamientos quizá que en otros niveles puedan ser eficaces. Eso va a depender mucho del tipo de depresión. Hay alguna depresión leve, algunas distimias, que se pueden trabajar a nivel psicoterapéutico, con el psicólogo, con el psiquiatra que hace psicoterapia. Y de verdad que responden. Aquellas depresiones reactivas, aquellas depresiones que son producto de una circunstancia psicosocial bien identificada. Por ejemplo, la persona que hace depresión por un duelo, por un divorcio, por la pérdida de un ser querido, por un problema financiero, por un problema de movilidad social. Es decir, que hay una causa externa identificada, que esos estresores psicosociales se pueden trabajar con modelos psicoterapéuticos y esa persona lo supera. Ahora, cuando la persona ya ha tenido recurrencia o episodios de recurrencia más de una vez, cuando los síntomas son de moderado a severo en la intensidad de la depresión, o cuando hay un componente heredo familiar dentro de la depresión, o hay una vez, o hubo alguna vez, un intento de suicidio, oye, ahí hay que medicar y hay que decirle a esa persona, el psiquiatra tiene que trabajar la psicoeducación, debe de medicarse mayor de 1 año, 2 años, con un antidepresivo, con seguimiento, para producirle en su cerebro lo que le llaman una neuroplasticidad cerebral, una neurogénesis, unas nuevas células cargadas de dopamina, serotonina, de químicos cerebrales que le puedan prevenir otros episodios, otras recurrencias que no le comprometan la depresión de nuevo a ese ser humano. Usted hablaba de señales, pero se refería más bien al entorno, que son señales que pueden ser captadas por los familiares, por las personas cercanas, pero a veces ocurre que una persona tiene depresión y en el ámbito laboral, por ejemplo, no se dan cuenta porque tienen un perfil muy divorciado del que uno entiende. Y a veces la propia persona no reconoce su depresión. Lo que antes le llamaban la depresión enmascarada. Hay gente que, bueno, la distimia, que es una depresión leve, pero crónica en el tiempo. Hay gente que tiene 10 años, 5 años, padeciendo de distimia, de una depresión leve. Y no lo sabe. ¿Cómo uno se da cuenta? Esta persona ha bajado el desempeño, ha bajado la productividad, se ha desenfocado,
se divorció y no se ha vuelto a incorporar de nuevo. Ha perdido la capacidad de ser competitivo, se ha vuelto conformista, conservador, le da igual lo que pase, la higiene no es la misma, se ha abandonado un poco y anda deambulando y va a un trabajo porque le pagan, pero no hace el esfuerzo por hacer la maestría, por hacer el posgrado, y se institucionaliza en un trabajo haciendo lo mismo, y tú lo ves viviendo, pero viviendo de una manera que no era el individuo de hace 15 o 20 años atrás. Y eso es depresión, pero él no lo sabe. Es diferente cuando tú le pones un químico, cuando tú le pones un antidepresivo, y después de los 2 meses que esa persona aumenta dopamina, serotonina en su cerebro, ya te dice, oye, yo me río, me da deseo de vestirme, de bañarme, ya quiero reírme, quiero bailar y quiero salir, ya estoy conectando con la vida, he reconectado con la vida, eso es lo importante. Y sobre todo, el que vive con esa persona se da cuenta. Bueno, doctor, ya vamos a pausa, pero no quisiera irnos sin que nos comente, ¿es posible, digamos, revertir el uso de medicación? Porque hay gente que le tiene miedo a pasarse la vida entera medicado y bloquea eso. Y, ay, yo no me quiero medicar, pues yo no voy a tener eso la vida entera. ¿Es posible clínicamente usted estar depresivo, tener un cuadro, entrar en medicación y salir y seguir normal? Sí, la depresión se cura. Eso es lo importante que hay que decirle a la gente. La depresión se cura y se supera. Usted puede tomar antidepresivo 8 meses, 1 año, y después se retira y usted superó su episodio depresivo. Hay algunos antidepresivos que no se pueden quitar de golpe para evitar síndrome de descontinuación y se van quitando progresivamente. Aquellas personas, y esto es importante decírselo a la gente, aquellas personas que tienen depresión mayor y que han sido recurrentes con episodios depresivos de estado de ánimo, que han sido cicladores por tiempo, el antidepresivo hay que prolongárselo un poco más y hay que educarlo. Y hay un 5%, un 10%, que se va a quedar con un antidepresivo quizá de por vida y hay que decírselo. Y ahí en la psicoeducación se le va a decir, bueno, pero tú tomas un antihipertensivo de por vida y tú tomas una pastilla para la diabetes y tú tomas una pastilla para la tiroides o para los huesos y no te quejas. Entonces, esta es la pastilla que te va a ayudar. Se está riendo, ¿verdad? Claro, esta es la pastilla es una que te va a lógica mejorar el ánimo. imbatible. Vámonos para adelante. Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias, buen día. Gusto de verlo. Feliz fin de semana. Gracias, señor, para usted.